Misión de Jesús en la tierra. Me resulta sorprendente que si la reencarnación es tan importante para el proceso de la evolución espiritual, Jesús no hablara de una forma clara y directa de la reencarnación. Sí que lo hizo. También habló de las leyes espirituales y de todo lo que concierne a la evolución espiritual de una manera clara y sencilla. Otra cosa es que la información que vosotros tengáis de él sea correcta y completa. ¿Hay pruebas documentales de ello? Toda la verdad sobre Jesús, sobre su personalidad y su obra, nadie de vuestro mundo la conoce. Apenas se han quedado unos retazos de parte de sus pensamientos, su personalidad y del mensaje que vino a transmitir. Y de lo poco bueno que ha quedado, la mayoría ha sido modificado, manipulado u ocultado a la gente por los que han gobernado y gobiernan vuestro mundo desde entonces, y así lo siguen manteniendo, ya que su intención es que nada de esto sea conocido, pues consideran que la verdad perjudica sus intereses egoístas. Entonces, ¿todas estas informaciones no son nuevas? Claro que no. Este es el mismo mensaje que se ha ido dando a lo largo de la historia en diferentes lugares del globo. Los transmisores eran en realidad siempre los mismos enviados espirituales, con mayor nivel de evolución que la media del planeta, conocedores de la ley del amor y el resto de leyes espirituales, pero conocidos con diferentes nombres según la época histórica en que vivieron. ¿Y por qué no hemos sido conocedores de ello? Ya lo hemos dicho, cuando desaparecen los enviados espirituales y el mensaje queda en manos de espíritus menos avanzados, estos van infiltrando sus ideas egoístas en el mensaje original, sin que pueda evitarse, pues los transmisores originales ya no están ahí para rectificar los extravíos. En el caso concreto de Jesús, también ocurrió lo mismo. Con el paso de los siglos, el mensaje que Jesús dio fue adulterado, siempre para favorecer a los poderosos o para no perjudicar sus intereses. Las enseñanzas verdaderas se modificaron a conciencia, contratando a escribas que eliminaron aquello que los poderosos no querían que se supiera, y añadiendo lo que a ellos les convenía que estuviera. ¿Y qué tipo de enseñanzas fueron las omitidas? Las mismas que estamos dando a conocer ahora, el conocimiento sobre la reencarnación de las almas y la ley de la evolución, el derecho de cada ser a decidir por sí mismo respecto a su vida y sus sentimientos, el llamamiento a la protección y el respeto a la vida de los derechos de los seres más débiles e indefensos, incluidos los animales, todos aquellos mensajes que condenaban y denunciaban el egoísmo en todas sus manifestaciones, como la avaricia, la codicia, el odio, el abuso y la explotación de unos seres por otros. Todo fue eliminado a conciencia o modificado para que su sentido original no fuera reconocible. ¿Y por qué no evitó Jesús que se manipularan sus enseñanzas una vez se fue? Porque ni Jesús ni cualquier otro enviado del mundo espiritual pueden obligar al mundo a hacer lo que ellos quieran, pues sería una vulneración del libre albedrío. Lo único que puede hacer es encarnar nuevamente para rehacer lo que el egoísmo humano deshace. ¿Quieres decir que Jesús volverá a encarnar en la tierra? Es decir, ¿volverá por segunda vez? Sí, pero no será la segunda vez, sino una vez más de las tantas que ha venido. Entonces, ¿son ciertas las profecías de una segunda venida del Cristo? Ya dijimos que el Cristo no encarna, ya que es una entidad evolutivamente muy avanzada, que superó la fase humana de evolución hace muchos eones, y que lo que hace es influir sobre espíritus en fase de evolución humana,
cuando estos se encarnan con una misión espiritual. Pero es cierto que Jesús volverá a encarnar, aunque como ya he dicho, no será la segunda vez, pero no vendrá para ponerse al frente de la Iglesia Católica, como algunos esperan, ni será bien recibido por muchos que se consideran cristianos, sobre todo por la jerarquía, porque entre otras cosas vendrá a desmontar toda la falsedad y el error que la Iglesia ha creado en su nombre, como hizo hace 2000 años con la Iglesia hebrea. ¿Por qué al preguntarte anteriormente sobre si Jesús volvería a encarnar de nuevo en la tierra, me contestaste hablándome de Cristo, y ahora que te pregunto sobre Cristo me contestas hablándome de Jesús? Si es que son dos entidades distintas? Porque vosotros identificáis a Jesús con el Cristo, y es cierto que cuando Jesús vuelva a encarnar, contará con la inspiración del Cristo, pero también es cierto que el Cristo puede inspirar a otros seres de gran evolución cuando es necesario que vuelvan a encarnar, para seguir con el trabajo de evolución espiritual. Entiendo de tus palabras que el Cristo ha inspirado a otros seres aparte de Jesús. Claro. ¿Y puede ese Cristo inspirar a seres menos evolucionados, aun cuando no se haya producido la encarnación del Mesías? Por supuesto, pues el Cristo en particular y los seres espirituales avanzados en general no se limitan a inspirar únicamente a un solo ser en momentos puntuales, sino a todos los seres que actúan movidos por el amor incondicional, aunque no sean de un nivel tan elevado como el de Jesús, que la conexión con el Cristo y con otras entidades evolutivamente avanzadas sea más o menos intensa, va a depender del grado de evolución del ser encarnado. Muchos desean ser elegidos para sentirse importantes y aparentan querer amar, pero no están dispuestos a renunciar a su egoísmo. El mundo espiritual ayuda a todo aquel que quiere avanzar en el camino del amor, pero el que actúa movido por el egoísmo no puede esperar que las entidades espirituales avanzadas le secunden en sus objetivos. La elección, por tanto, es de uno mismo y consiste en elegir entre el egoísmo y el amor. En función de lo que eliges, te atraerás unas influencias u otras. ¿Cómo hemos de entender esa combinación Cristo-Jesús? ¿Como un estado de conciencia crístico? El Cristo es un ser espiritual muy evolucionado, que existe igual que existís cada uno de vosotros, con su propia voluntad e individualidad. Por tanto, es mucho más que un estado de conciencia, pues un estado de conciencia no es un ser, sino una manifestación de un ser. Ciertamente que la conexión de un humano con el Cristo le permite al ser humano expandir su conciencia hasta límites mucho mayores de los que él por sí mismo podría abarcar, y el estar bajo la inspiración de este ser superevolucionado le permite actuar con mucha mayor claridad, valentía y decisión en pro de la misión que tiene encomendada, que si solo contara con su propia capacidad. ¿Cuál es el ser más avanzado después de Dios? ¿Está encarnado? ¿Qué misión tiene concreta y general? Si lo dices por si el Cristo o Jesús son los seres inmediatamente por debajo de Dios en la evolución, ya te adelanto que no. El universo espiritual es muy grande y hay infinidad de seres muy avanzados, más que el Cristo y que Jesús. El nacimiento de estos seres es tan anterior en el tiempo que sería imposible para mí explorar hasta tan lejos en la historia de la evolución, la cual no tiene un principio, puesto que Dios ha existido siempre y nunca dejó de crear. Vosotros creéis en vuestra limitada concepción que la máxima ayuda que pueden dar estos seres
es bajar al planeta encarnando en una personalidad humana. Por eso hasta creéis normal que el mismo Dios encarne en un humano, cuando consideráis a Jesús como la encarnación del mismo Dios. Con la escasa amplitud de miras que vosotros tenéis, no podéis ni imaginar hasta dónde llega la capacidad de estos seres superevolucionados. Ellos tienen bajo su cargo responsabilidades mucho mayores de las que vosotros podéis imaginar, como creadores y directores de infinidad de mundos y humanidades. Una encarnación en una personalidad humana sería restringir su capacidad de actuación a una parte infinitesimal de su potencial. Por tanto, no encarnan en personalidades humanas, pues sería semejante a esperar que un ser humano encarnara en el cuerpo de una hormiga para llevar la vida de una hormiga. Por ello, son seres evolutivamente más cercanos a vosotros los que asumen este tipo de misiones, aunque no dejan de estar auxiliados por seres de mayor evolución. ¿Y por qué si Jesús no era la encarnación directa de Dios o del Cristo, dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús nunca pronunció esa frase tal y como vosotros la conocéis, pues no podía personalizar en sí mismo un mensaje que era universal. Es una simplificación del siguiente mensaje: yo vine a mostraros, como enviado del mundo espiritual, el camino de la evolución espiritual, la verdad del mundo espiritual y lo que es realmente la vida del espíritu. Has dicho que Jesús había venido más veces. ¿Quieres decir que Jesús ha encarnado más veces en el pasado, antes de venir en la personalidad de Jesús de Nazaret? Por supuesto, estuvo encarnado anteriormente en la tierra, en épocas de la antigüedad que vuestra historia oficial ni recoge ni admite. ¿Y qué hizo en esas otras vidas? Jesús fue como tú, como todos vosotros, y cuando evolucionó lo suficiente, vino como un mensajero espiritual. Pero antes de venir como Jesús, supongo que también realizó misiones semejantes en el pasado. ¿Hay alguna constancia histórica de lo que hizo? Las misiones son trabajos espirituales que van dejando huella en las almas en todas las épocas de la historia, y aunque los libros de historia no lo recojan o lo hagan de manera deformada, el trabajo no es infructuoso, porque el espíritu que es tocado en su interior por el mensaje espiritual no olvida jamás esta enseñanza y la manifestará en sus encarnaciones posteriores. Cuando Jesús vino a dejar su mensaje de amor, lo hizo en diferentes épocas y lugares del mundo. El gran empeño de Jesús era el buscar la forma de transmitir a la gente de aquellas épocas que todos los males del mundo eran consecuencia del egoísmo, y también el poder transmitirles las nociones espirituales básicas para que entendieran el proceso de evolución espiritual y las leyes espirituales de la manera más sencilla posible. Pero el mundo del pasado no le reconoció ni estaba dispuesto a poner en práctica los cambios que él proponía, puesto que la mayoría de la gente de aquella época, comparada con la actual, era muy limitada, tanto en inteligencia como en sensibilidad. Por eso se fascinaban mucho por los actos, para ellos sobrenaturales, que Jesús realizaba, pero no entendían el profundo mensaje espiritual que él transmitía. Sabían que era un ser excepcional, pero no lo entendieron. Solo unos pocos, sus discípulos más allegados, llegaron a comprenderle. Por ello es necesario continuar con esa misma labor, y aquellos que le comprendieron en el pasado son los encargados de continuar su obra en el presente, para ayudar en el presente a los que, por falta de evolución, no comprendieron sus enseñanzas en el pasado. De la nueva encarnación de Jesús depende la salvación de la humanidad
¿O se puede salvar sin su encarnación, puesto que ya se encarnó en el pasado? La salvación, si la entendemos como un cambio espiritual hacia el amor del ser humano, no depende de la encarnación de ningún espíritu avanzado en particular. Si muchas personas llegan a hacer un cambio de forma simultánea, esto provocará un cambio positivo hacia el amor a nivel colectivo. Llamémosle salvación de la humanidad, pero no depende de nadie en particular, sino de todos en general. Ya hemos dicho que el avance espiritual depende de lo que cada uno haga y decida por sí mismo. No se puede cargar a Jesús o a otros seres de gran evolución con la obligación de hacer evolucionar a otros hermanos de menor evolución. Los espíritus avanzados pueden con su ejemplo ayudar a otros seres a despertar, pero la evolución es individual y voluntaria. Ni siquiera Dios, que es omnipotente, te obliga a avanzar. Tal vez una de las consecuencias de esa falta de comprensión de la misión de Jesús sea el hecho de que hayamos creído que con su venida se iban a redimir nuestros pecados. Así es, porque si Él pudiera salvar a toda la humanidad con su sacrificio, querría decir que el ser humano, haga bien o haga mal, sería salvado incluso en contra de su voluntad y sus méritos, y esto iría en contra del libre albedrío. La venida de seres espirituales avanzados al planeta siempre tiene el objetivo de instruir a la humanidad para que ella misma tome conciencia y evolucione. Que lo haga o no ya depende de ella misma. Entonces, si la salvación de la humanidad no dependía de que Jesús muriera en la cruz, no sé hasta qué punto ese sacrificio tan grande era necesario. Mira, la elección de Jesús era venir a este mundo a transmitir un mensaje de amor a la humanidad, sabiendo que como consecuencia de ello corría el riesgo de ser asesinado. En un determinado momento de su vida se le hizo saber claramente, mediante visiones, que conforme se desarrollaban los acontecimientos, se iba a producir su asesinato mediante la crucifixión, y se le dio la opción de retirarse. Puesto que el mundo espiritual superior respeta totalmente el libre albedrío, y nunca obliga a hacer nada a nadie, ni siquiera a los que sabe que le son totalmente afines. Y si él sabía que lo iban a matar, ¿por qué no lo evitó? ¿No sería esto una especie de suicidio que, según dices, es contrario a la ley espiritual? No es que él quisiera que lo asesinaran, ni que tuviera una especial predilección por morir crucificado. Si eso es a lo que te refieres, pero por su valentía personal y por el ejemplo que quiso dar de llevar su mensaje de amor hasta las últimas consecuencias, decidió continuar. Ya dije que el mérito de Jesús no estaba en haber muerto en la cruz, sino en la valentía que tuvo de cumplir su misión de mensajero de Dios, pues a pesar de saber que aquello le iba a costar un tremendo sufrimiento, que acabaría con su martirio y asesinato, aceptó este sacrificio a pesar de todo. Entonces, si Jesús no vino a redimir nuestros pecados, ¿es Jesús el Salvador que se anuncia en el Antiguo Testamento o no? Jesús sí es el enviado que se anuncia en el Antiguo Testamento. Otra cosa es que viniera con el propósito con el que la Iglesia Católica ha hecho creer, o con el que le esperaba el pueblo de Israel. Israel esperaba un rey político, semejante a su rey David, que les liberara del dominio extranjero y les convirtiera en un pueblo conquistador. Pero Jesús no venía con ese propósito. Su misión era para toda la humanidad, no como un gobernante material, sino como un mensajero de Dios, transmisor de la verdad del mundo espiritual, que venía a sacar de la oscuridad a la confundida humanidad, perdida en creencias malinterpretadas, absurdas y erróneas.
Venía a mostrar el verdadero camino de la evolución espiritual a una humanidad totalmente confundida respecto a su concepto de Dios y de la evolución humanas, y atrapada totalmente en el egoísmo. Y puede ser que alguno de los grandes avatares o profetas que la historia recoge, estoy pensando en Moisés, Krishna o Buda, fueran encarnaciones anteriores de Jesús. Ninguno de los que has mencionado fue Jesús, aunque sí eran mensajeros de Dios, es decir, enviados del mundo espiritual con la misma misión que Jesús. Todos servían a la misma causa y su trabajo fue más o menos fructífero, según fueron de receptivas las mentalidades de los pueblos entre los que encarnaron. ¿Podríamos decir entonces que Jesús y Buda son los seres más evolucionados que han estado en el planeta Tierra? De los que vosotros conocéis, sí. Pero ¿no es cierto que el pueblo judío rechazó a Jesús porque veía sus ideas contrarias a la ley de Moisés? Todo el pueblo judío no, fue el clero hebreo y los que se dejaban influenciar por ellos, y no eran las ideas de Jesús contrarias a la ley de Moisés, sino a las leyes que el clero hebreo había establecido para el pueblo, utilizando a Moisés como tapadera. Por eso él no vino a derogar la ley de Moisés, sino a mostrarla de nuevo tal y como fue dada originalmente, despojándola de las mentiras y manipulaciones de las que había sido objeto y a darle cumplimiento. ¿Te refieres a los 10 mandamientos? Resulta que los 10 mandamientos es de lo poco que se ha salvado, aunque algunos de ellos hayan sido alterados para cambiar su significado original. Ya hemos hablado de ello ampliamente y no lo vamos a repetir. Los escritos verdaderos de Moisés fueron breves, sencillos, pero espiritualmente verdaderos. Nada que ver con el llamado Pentateuco que se atribuye a Moisés, que fue escrito bastante después de que él muriera y está lleno de relatos alterados, fantasiosos y de actos abominables ordenados por los dirigentes del pueblo hebreo, que para justificarse y acallar a los disconformes atribuyeron a Dios o a Moisés. Volvamos a Jesús. La última vez que Jesús estuvo encarnado en la tierra fue hace 2000 años o ha venido alguna vez más desde entonces sin que lo hayamos reconocido. La última vez que encarnó fue como Jesús hace 2000 años y desde entonces no ha vuelto a encarnar en la tierra. ¿Está Jesús actualmente encarnado en la tierra? No, todavía no, pero ya falta poco. La decisión de encarnar y cuándo va a producirse esa encarnación, ¿la toma él u otra entidad superior? Lo decide él por su propio libre albedrío, conociendo cuáles son las necesidades evolutivas del planeta y cuáles son los momentos más favorables para conseguir un mayor calado del mensaje. ¿Cuánto tiempo exactamente falta para que vuelva a encarnar? A eso no te puedo responder. Volverá en un futuro no muy lejano, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Pero en esta generación todavía no. Pero ya están encarnando desde hace un tiempo los que le van a preparar el terreno. ¿Qué quieres decir con los que le van a preparar el terreno? Pues que las misiones espirituales no son trabajos individuales y aislados, ni tampoco se improvisan, sino que se preparan concienzuda y detalladamente desde mucho antes de ser llevadas a cabo. Son misiones de ayuda colectivas en las que participan muchos seres que, aunque no tan evolucionados como Jesús, actúan en sintonía con él, con el propósito de hacer avanzar espiritualmente a la humanidad. Unos asisten y cooperan desde el plano espiritual, y otros en el plano físico, encarnando antes, durante y después de que lo haga el mensajero principal. ¿En qué consiste esta preparación? En ir dando a conocer el mensaje,
a pequeña escala para que ya haya una buena predisposición en la gente al mensaje espiritual, para que cuando el avatar encarne su mensaje tenga mayor penetración. ¿Qué características tiene que tener el planeta para que se manifieste una mayor cantidad de seres evolucionados? Ya dijimos que las misiones de ayuda espiritual no son nuevas de ahora, sino que se enlazan con el trabajo realizado en otras épocas. Los mismos espíritus se encarnan en diferentes épocas con el mismo propósito. Los menos avanzados intentan aprender las nociones básicas del amor y los más avanzados con la responsabilidad tanto de desarrollar más su propia capacidad de amar como de educar en el amor a los que menos lo conocen, predicando con su ejemplo. A medida que el espíritu educador progresa, sus misiones van adquiriendo una mayor profundidad, como los espíritus menos avanzados también van evolucionando como fruto de ese trabajo. El número de espíritus que comprenden con mayor profundidad el significado del mensaje espiritual y que deciden ponerlo en práctica va aumentando, y ellos mismos pasan también a ser transmisores del mensaje. En cada oleada espiritualizadora, más espíritus se van sumando progresivamente al carro de la evolución, y esto hace que cada vez el número de espíritus avanzados sea mayor. Por tanto, el que encarnen mayor número de espíritus avanzados es un reflejo de que el nivel espiritual de la humanidad va aumentando. Lo que acabas de decir sobre que se va produciendo la encarnación de un mayor número de espíritus avanzados me hace rememorar un pasaje de los Evangelios donde supuestamente Jesús dice: «Cosas mayores que yo haréis». Estarás de acuerdo conmigo en reconocer que hasta el día de hoy las que Él hizo no han sido igualadas por nadie y ya han pasado 2000 años. ¿Se equivocó Jesús al decir esto? ¿O es que también esta afirmación está mal interpretada? Él está haciendo referencia aquí a algo que ya hemos dicho anteriormente, y es que cuando el ser humano evolucione lo suficiente, podrá llegar al nivel evolutivo que Jesús tenía cuando encarnó en este planeta. Y puesto que no hay un límite para la evolución, también podrá conseguir niveles de evolución superiores. Esto quiere decir que en ese estado de evolución tendrá las mismas capacidades o mayores que las que tuvo Jesús cuando encarnó en el planeta. Si todavía no hay nadie que manifieste una capacidad de amar tan grande como la de Jesús en vuestro planeta, es porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que ni los seres más evolucionados de vuestro mundo hayan llegado a ese nivel. Aunque para vosotros signifique mucho tiempo, espiritualmente hablando 2000 años es un breve espacio de tiempo. Por tanto, ni se equivocaba, ni el mensaje está manipulado. Solo ocurre que todavía no ha llegado el tiempo en que esa afirmación se cumpla. Hay muchas personas que se consideran avanzadas espiritualmente y dicen ser mensajeros de Dios. ¿Están en lo cierto? La mayoría no. Expresan un deseo de notoriedad que tienen alimentado por su afán de protagonismo, que no es una realidad. Al espíritu avanzado se le reconoce por su capacidad de amar y su humildad, y por el respeto por las ideas y creencias de los demás. Muchas de las personas que dicen ser mensajeros de Dios hacen alarde de esa supuesta condición y utilizan esa supuesta superioridad para imponerse sobre los demás y sacar beneficio. A los que alardean de ser más que los demás y además quieren imponerse sobre los demás, les falta humildad y les falta respeto por el libre albedrío. En eso se conoce que no son lo que dicen ser. Al hablar de una nueva encarnación de Jesús, me ha venido a la cabeza que el Apocalipsis parece que anuncia esa venida. ¿Es esta interpretación correcta? Sí,
Pero el Apocalipsis hace una predicción de acontecimientos respecto al futuro de la Tierra, muchos de ellos de carácter catastrófico. ¿Son ciertas estas predicciones? ¿Me puedes aclarar un poco este tema? El Apocalipsis, como ya dije, es una visión del posible futuro de la Tierra que tuvo Juan. Dentro de esa visión, él tuvo acceso a ciertos acontecimientos que podrían ocurrir en la Tierra en el futuro, algunos provocados por el ser humano y otros consecuencia de cambios geológicos naturales que él intentó transmitir según su capacidad a la gente de su época, y también los sucesos y transformaciones que experimentaría la humanidad durante ese periodo. Puede dar la sensación de que al contarlo todo de una, todo iba a ocurrir muy rápidamente, pero en realidad estos acontecimientos abarcan un periodo de tiempo bastante prolongado, de miles de años, al final del cual se va a producir un avance espiritual en la humanidad. El ser humano tomará entonces conciencia de su origen, de su destino, de la existencia de un mundo espiritual y del descubrimiento de que existen entidades por encima de él, empezando por Dios, Cristo, Jesús y otros seres desconocidos para vosotros o para los que no tenéis nombre, que lo aman, velan por su desarrollo espiritual y su felicidad. Al igual que el Apocalipsis habla de la venida de Cristo, se habla del reinado del Anticristo. Mi pregunta es, ¿existe el Anticristo? ¿Va a encarnar? ¿Cuándo? Ya hemos dicho que no existe ningún ser omnipotente en el mal, ni tampoco ningún espíritu encarna con el propósito manifiesto de hacer daño. Si lo acaba haciendo, no es porque lleve este propósito, como si se tratase de una misión espiritual. Ningún espíritu encarna con un propósito negativo de antemano, sino que por su falta de evolución espiritual se inclina hacia el mal siguiendo el impulso de su propio egoísmo, una vez encarnado. Por lo tanto, si esperáis que el Anticristo sea un ser poderosamente malo, que encarna con el propósito de destruir el mundo, o de destruir a Cristo o a sus seguidores, ya os digo que no existe. Y si no existe, ¿cuál es el sentido con que se utiliza esta palabra en el Apocalipsis? ¿O es que es una manipulación más de las Escrituras? El evangelista vio en los acontecimientos del futuro que había gran egoísmo en la humanidad, que ésta se regía por valores egoístas contrarios al amor. Además, parte del mensaje se dio encriptado para que fuera más difícil su manipulación posterior. En este contexto, el Anticristo es una figura simbólica que representa la faceta egoísta, ambiciosa y despiadada del ser humano falto de evolución, que como consecuencia de ello está causando un gran daño a los semejantes. Es el egoísmo personificado, y el reinado del Anticristo representa el mundo regido por el egoísmo. Si asumimos que el mensaje de Cristo es el amor incondicional, el Anticristo es aquel que actúa en contra del Cristo, es decir, que es fuertemente contrario al amor. Entonces, personajes como Nerón, Napoleón y Hitler, que hicieron mucho daño a la humanidad, ¿fueron o no fueron el Anticristo? Los personajes históricos que mencionas, que se han identificado con el Anticristo, eran personas sumamente egoístas que, movidos por la ambición y el deseo de poder, han causado un grave daño a la humanidad. Pero como ellos ha habido muchos en la historia, los hay y los seguirá habiendo mientras el egoísmo campea a sus anchas en el mundo. Como les llaméis, no les hace ni mejores ni peores, aunque tal vez sí más importantes y aterradores a los ojos del mundo. Esto del fin del mundo del Apocalipsis me trae también al recuerdo las profecías mayas, que sitúan en el año 2012 acontecimientos de tipo catastrófico para la humanidad. Querrás decir
que los occidentales han querido ver en las escrituras mayas eso, porque si preguntas a los descendientes de los mayas, te dirán que no es así. Pero va a pasar algo apocalíptico como un cataclismo planetario o el inicio de una tercera guerra mundial que destruya a la humanidad en el 2012 o no. En el 2012 no va a pasar nada de eso. Catástrofes naturales va a seguir habiendo, las que ya hay, más o menos en la misma proporción, pero ninguna será tan fuerte como para que provoque una destrucción de ámbito planetario. Os preocupáis mucho de las catástrofes naturales, los cuales no podéis evitar y poco de las que sí podéis evitar, que son las guerras y la barbarie, obra del ser humano. Los conflictos bélicos, desgraciadamente, tan frecuentemente en vuestro mundo, seguirán desarrollándose más o menos en la línea de los que actualmente existen, y seguirá así mientras no haya un cambio de conciencia hacia el amor. Pero nada que destruya a la tierra ni la humanidad de momento. Si recuerdas, a finales del siglo pasado hubo una psicosis semejante que predecía diferentes sucesos catastróficos para final de siglo o inicio del siguiente, que supuestamente se apoyaban en las profecías de Nostradamus, y pasó el año 2001 y nada de eso ocurrió. Es el fanatismo, la fantasía y la ignorancia de mucha gente la que ha hecho una montaña de un grano de arena. Las personas que se dejan llevar por estos malos augurios quedan atrapadas en una psicosis de miedo o alucinación que les impide centrarse en lo importante, que es la evolución espiritual. Ya hemos dicho que el cambio fundamental que se avecina es de tipo espiritual y que no está limitado a un año o fecha concreta, sino que abarca una época que puede ser de cientos de años. El que espera el fin del mundo para el año 2012 se va a llevar un chasco tremendo. También en diferentes partes del mundo ha habido manifestaciones de tipo sobrenatural con cierto aire apocalíptico que han tenido mucha repercusión. Me refiero a las llamadas apariciones marianas de Lourdes y Fátima. ¿Hay algo de verdad en ello, si es que la hay? Lo que hay de verdad es que existen seres espirituales que se comunican directamente con personas con capacidad mediúmnica, con el propósito de transmitir mensajes, algunos de tipo más personal y otros de tipo colectivo. En general, estas manifestaciones no suelen tener grandes repercusiones, porque las personas que las tienen suelen ser discretas y no dan publicidad a estos hechos, porque saben que lo más probable es que los tilden de desequilibrados mentales. Los casos de Lourdes y Fátima adquirieron notoriedad por el hecho de que fueron vistas por niños, y estos contaron con toda naturalidad lo que habían visto. Pero en los casos concretos de Lourdes y Fátima, se dice que es la Virgen María la que se manifestó. ¿Es cierto? ¿Cuál fue el mensaje que transmitió? No fue María la que se manifestó, aunque esto no tiene mayor importancia. Es cierto que fueron espíritus avanzados que aparecieron con fisionomía de mujer, pero ellas nunca dijeron que fueran María. No suelen dar nombre o, si lo dan, son nombres genéricos. La identificación con María suele darse porque los niños la identifican con los personajes de las creencias religiosas en las que han sido educados, o porque después de las visiones se les ha condicionado por parte de los adultos para que la identifiquen con María. El mensaje que dan suele ser claro, en la línea de lo que estamos hablando, de que el ser humano está en el mundo para evolucionar, que para hacerlo ha de desarrollar su capacidad de amar y desprenderse del egoísmo. En ocasiones advierten sobre los riesgos futuros que a nivel colectivo conllevan las actitudes egoístas individuales y colectivas, como futuros conflictos bélicos, pero luego aparece la Iglesia y manipula todos los mensajes a su conveniencia.
y calla sobre lo que no le interesa que se dé a conocer porque perjudica sus intereses. Sobre todo, hace creer que la aparición de la supuesta Virgen María es una llamada a la conversión de la humanidad a su religión para conseguir más prosélitos o para asegurar los que ya tiene. El fanatismo y la superstición hacen lo demás, convirtiendo esos lugares en centros de peregrinación que aportan cuantiosos beneficios a costa del fanatismo y la ignorancia de los fieles. ¿Y cuál es el tercer secreto de Fátima, si es que se puede saber? ¿Tiene algo que ver con el fin del mundo? Si el mundo espiritual quisiera guardar un secreto, no lo habría revelado al mundo. Es el egoísmo del ser humano, sobre todo el de aquellos que ostentan el poder material del mundo, el que guarda las revelaciones del mundo espiritual bajo llave y no quieren darlas a conocer por temor a quedar en evidencia. En cualquier caso, no os rebanéis los sesos por ello, porque lo que allí se dijo ya ha sido revelado por otras vías.